Gloria a Dios. Saludos a los hermanos y reciban salud, bendición y fortaleza. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Esta mañana vamos a hablar sobre el tema hacer la voluntad de Dios. Ese es el tema de esta mañana. ¿Cuál es el tema, iglesia? Hacer la voluntad de Dios. Dice Mateo 7:21. Leamos ese versículo todos juntos. Mateo 7:21. La palabra del Señor dice ahí claramente. En este versículo, el que está hablando es el Señor Jesucristo. Cuando estuvo en su ministerio terrenal, cuando estuvo aquí en la tierra, Él le dijo estas palabras a sus discípulos. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esas fueron palabras de Jesucristo. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Es importante saber lo que significa la voluntad, y en este caso la de Dios. La voluntad de una persona o de Dios es el deseo o lo que la persona quiere hacer. En este caso vamos a hablar de Dios. El deseo de Dios, eso es hacer la voluntad de Dios. Cumplir con el deseo de Dios. Hacer, obedecer lo que Dios quiere de nosotros. Cuando obedecemos, hermano, gloria a Dios. Cuando obedecemos lo que Dios quiere, lo que Dios desea de nosotros, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Ahora, como les decía, estas palabras fueron dichas por Jesucristo. Jesucristo les dice a los seguidores de Él, ahora nos dice a nosotros que estamos aquí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay muchas personas que dicen Señor, Señor y sí están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, esos están aptos para entrar al reino. Pero no todo dicen, no todo. Muchos dicen Señor, Señor, como porque costumbre, como por su manera de expresarse, porque creen, pero no obedecen. El punto aquí está en obedecer. Por eso el Señor habló claro. Él aclaró esto. Muchos me dicen Señor, Señor, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y lo aclara. El que hace la voluntad de mi Padre. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el Padre de Jesucristo? Es bueno saberlo. Entonces vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esencia vienen a ser uno mismo. Se manifiestan, Dios Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, se manifiesta en la persona de Jesucristo para traernos. Dios descendió del cielo, todos sabemos eso, a la tierra en la forma de Jesucristo, en el cuerpo de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros, los terrícolas o los terrenales, que sí se puede agradar a Dios. Para mostrarnos el amor de Dios también. Dice que el verbo, Cristo es el verbo, es la palabra expresada de Dios. Y ese verbo se hizo carne. ¿Para qué? Para que ese verbo habitara en medio de nosotros, entre nosotros. Entonces Dios se manifestó al hombre a través de la persona de Jesucristo para mostrarnos a los hombres que en nuestra manera humana en la que fuimos creados, sí podemos agradar a Dios. Ahora, no hay cosas difíciles que Dios nos ponga que no podamos hacer. Solamente está en que querramos hacerlo. La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, la voluntad de Dios es buena.
te escogió a ti, me escogió a mí para agradarlo. Entonces todo lo que Dios nos pide que hagamos, lo podemos hacer. Si no queremos, ya es otra cosa. Si no queremos hacer lo que Él nos pide, estamos desobedeciendo a su palabra. Pero ¿qué pasa? Somos excluidos del reino de Dios. Somos excluidos por desobedientes, por no querer hacer la voluntad de Dios. Lo que dice, el Señor está hablando claro ahí. Por eso dice, el que le va a decir Señor, Señor, es porque está dispuesto a reconocerlo como Señor. No solamente, recuerden que Él es nuestro Salvador también. ¿Sabían eso? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, tenemos que estar seguros que lo aceptamos como Salvador y como Señor. ¿Y qué significa Señor? Estamos diciéndole, al decirle Señor, voy a hacer lo que tú me digas, soy tu siervo, soy tu sierva. Estoy listo para cumplir con tus órdenes, mi Señor. A nuestros padres, con respeto les decíamos, sí Señor. Hijo, quiero que vayas acá, sí Señor. Hija, quiero que hagas esto, sí Señor. Y a nuestro Padre Celestial, con mucha más razón, porque Él es nuestro Creador. Entonces, si nos vamos a dirigir a Él como Señor, es porque vamos a obedecer, a hacer su voluntad. Y eso nos garantiza, como dice el Señor ahí, que el que le dice Señor, Señor, y hace su voluntad, va a entrar al reino de los cielos. Pero si no, dice que el que hace su voluntad es el que va a entrar al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el Señor lo ubica. Yo estoy aquí ahora, enseñándoles cómo agradar a Dios. Es lo que les dice el Señor. Yo estoy aquí ahora mostrándole cómo agradar a Dios. Ahora, ustedes están aquí ahora, en esta iglesia, en este templo, por la iglesia somos nosotros. Usted está aquí, el templo del Espíritu Santo, que es su cuerpo, está aquí ahora porque quiere saber, ¿sí o no? Quiere saber cómo agradar a Dios. Cuando nos reunimos en el templo, Dios nos da a través de su palabra la enseñanza, las instrucciones de cómo agradar a Dios. No es simplemente andar por ahí diciendo, no, pues yo soy cristiano, sí Señor, y a la hora que el Señor demanda que hagas algo, no lo haces. Caes en desobediencia. Una persona que no obedece a Dios no está haciendo la voluntad de Dios. Cae en desobediencia. Y la desobediencia nos impide tener una comunión de intimidad con Dios. Nos impide tener una relación con Dios. La desobediencia. Y el Señor se los dice a ellos ahí. Tienen que obedecer haciendo mi voluntad si quieres ser parte de mí en el reino de los cielos. Es lo que dice. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Yo les pregunto esta mañana, ¿cuántos de ustedes están dispuestos, realmente dispuestos a hacer la voluntad de Dios? No todos, ¿ves? Solo 1, 2, 3 por ahí. Porque, amados hermanos, con estas preguntas que uno le hace, es porque así como usted está sentado ahí, déjeme decirle algo, y es bíblico, así como usted está sentado ahí, también el enemigo se sienta ahí. Sí, se sienta ahí. Para verlo y para oír cómo usted está espiritualmente. Para allá afuera atacarlo. No lo ataca aquí, lo ataca afuera. Recuerden que cuando Jesús estaba predicando en una de las sinagogas, uno se levantó diciendo, ¿qué tienes contra mí, Jesús de Nazaret? ¿Se acuerdan? Y Jesús lo reprendió. Porque Él se infiltra.
Entonces cuando le preguntamos, ¿cuántos de ustedes quieren hacer la voluntad de Dios? Y no responde, ya él ya sabe, este está dudando, este no dijo nada, este no sabe qué hacer, esta no sabe qué hacer. Allá afuera me lo devoro. Recuerden que él es como un león rugiente, no es que sea un león, es como león rugiente que anda alrededor de los cristianos, de los seguidores de Cristo, buscando, dice, a quién devorar. Ese es el trabajo de él, querernos devorar espiritualmente, quitarnos el ánimo, el deseo de servir a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Ahora, así como Dios tiene voluntad, Dios nos dio a nosotros voluntad también. Y como les dije, ¿qué significa voluntad? Son deseos que usted tiene. Usted tiene deseo que su hijo haga algo, que su hija haga algo, y cuando lo hace, ¿cómo se siente usted? Cuando su hijo o su hija le obedecen, ¿cómo se siente? Pues así se siente el Señor. Cuando usted le dice a su hijo, hija, por favor, lávame los platos hoy porque estoy muy cansado o cansada. Arregla las habitaciones, arregla los cuartos. Por favor, ve a la tienda y me compras esto. Y lo hace sin discutir, sin renegar. Usted se agrada. Igualmente Dios se agrada. Entonces, cuando su hijo o su hija cumple con su voluntad, con lo que usted le está pidiendo, ese muchacho, esa muchacha que obedeció, va a ser bendecido. El día que ese muchacho llegue, o esa muchacha, ese joven, esa jovencita, llegue y le dice, mamá, y es obediente, pues, si es obediente, mamá, papá, ya no tengo zapatos, ¿me quieres comprar un par? Claro, si hay dinero, vámonos a la tienda. Usted se lo merece. Mira, esta camisa se me rompió, ¿me compras otras? Claro. Porque le está agradando, así es Dios, así responde Dios. Dios responde a los que responden a su palabra, a los que obedecen su palabra, a los que hacen su voluntad. Pero ¿con qué descaro vamos a ir a pedirle a Dios si hemos sido rebeldes y desobedientes? ¿Qué le dice usted a un hijo rebelde y desobediente? Cuando te mando a hacer algo no me haces caso, pero cuando tienes necesidad sí vienes a mí, ¿no? Vienes a mí a pedirme. Eres un descarado, eres una descarada. Gánatelo primero. Aleluya. Eso pasa. Como seres humanos así actuamos. Imagínense la misericordia y el amor de Dios. Por eso el Señor aclaró esto de una manera que no podemos decir no entiendo. Si le vamos a decir Señor, es porque vamos a hacer lo que Él nos dice. Nos vamos a someter a Él como Padre, a Jesucristo como el hermano mayor. Recuerden que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por medio de Él nosotros fuimos adoptados. Por eso la Biblia lo dice. A los suyos vino, ¿se acuerdan? Mas los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, ahí entramos nosotros, a los que creyeron en su nombre, a través de Cristo, les dio poder, potestad, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Jesucristo, además de ser Señor y Salvador, es el hermano mayor que vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Vino a enseñarnos cuánto valemos para Él. Vino a mostrarnos cómo nos ama. Y todos los que estamos aquí por la palabra, por la Biblia, sabemos que el amor de Dios no lo podemos entender. Es tan grande que no lo podemos entender. La misma Biblia lo dice porque en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a un grupo de personas.
Hay gente que dice, no, pues estos son escogidos, estos son seleccionados. No, amó Dios al mundo, a toda la creación, la amó Dios, para que todo aquel que en Él cree, no es que creyó, cree, permanece creyendo, no se pierda, y viene el regalo de Dios, mas tenga vida eterna. A eso vino el Señor, a rescatarnos de una vida de sufrimiento, de condenación, de tormento, para darnos vida eterna, pero una vida abundante, una vida de bendición, una vida de llenarnos de la presencia de Dios, una vida para disfrutarla. Por eso ante los ojos de Dios somos de mucho valor. ¿Por qué? Porque lo que se derramó en esa cruz del Calvario fue la sangre de su Hijo amado. Entonces es algo inexplicable, porque aquí nadie de los que estamos aquí, me incluyo yo, voy a decirle a mi hijo o a mi hija, ve y muere por ese delincuente. Que en vez de que a él lo metan a la cárcel o le pongan la silla eléctrica o le pongan en cámara de gas, ve y tú mueres por él. Usted va a decir, este pastor está loco, ¿cómo va a mandar a su hijo a morir por ese violador de mujeres, por ese violador de niños, por ese ladrón, por ese que mató mucha gente? Entre nosotros los humanos es inaceptable. No lo podemos permitir. Decimos, pero ¿cómo? Si yo he educado a mi hijo para ser un hombre de bien, una mujer de bien, he educado a mi hija, ¿cómo la voy a mandar a morir o a este hijo o a esta hija por ese delincuente, por ese criminal? Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y por lo que Él hizo es que yo estoy aquí. Es que usted está aquí. Ni usted ni yo merecíamos que Jesucristo muriera por nosotros, que Dios mismo en la persona de Cristo viniera a sufrir lo que sufrió por nosotros. Sin embargo, Él nos mostró su amor, que siendo aún pecadores, mire qué amor de Dios. Si una persona te ama, hijo, hija, hermano, hermana, si una persona te ama, no te va a maltratar. Porque cuando te ama, está manifestando que Dios está en su vida. Porque Dios es amor. El que ama está dando parte de lo que Dios, de lo que tiene de Dios en su vida. Amor, amor. Entonces una persona no puede decir que te ama cuando te trata mal. Recuerden que el verdadero amor que viene de Dios echa fuera todo miedo, todo temor. El verdadero amor. Y ese verdadero amor de Dios no está señalándote tus faltas, cubre multitud de faltas. El verdadero amor no te está sacando los pañales al sol. ¿Sabe qué significa eso? Las mantillas, eso no sé cómo usted le dirá, los pampers al sol, que se asoleen para volverlos a usar. El verdadero amor cubre las faltas que tú tienes. El verdadero amor te acepta como eres. Ese es el verdadero amor. ¿Cuántos le pueden decirle que está a su lado? Te amo en el amor de Cristo. Porque usted no me puede decir aquí que ama al que está sentado en el trono y no puede soportar al que está a su lado. Aleluya. No puede decir aborrezco a este que está a mi lado, a esta que está a mi lado, pero a Dios lo amo. No, no puede. Porque el amor de Dios nos ayuda a perdonar, a cubrir la falta de los demás y aceptarlos como son. Hay personas que son muy exigentes, son muy demandantes, dicen, no, si no cambias
no cuentes conmigo. Si no eres como yo digo, no te voy a querer más. Dios no dijo eso. Dios nos aceptó con todas nuestras debilidades y nuestras faltas y nos perdonó nuestros pecados y nos sigue perdonando cuando fallamos y le buscamos y pedimos perdón y nos reconciliamos con Él. Nos perdona. Entonces el que está a su lado, dígale: te perdono también. Te perdono también. Eso libera, hermano. Libera, el perdón libera. El perdón libera. Pero el hecho de perdonar, si es alguien que te quiere matar o te quiere aniquilar o te quiere ver arrastrándote en el piso, hay que hacer como Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están haciendo mal, pero no saben lo que hacen. Perdónalo, pero no voy a tener más relación con ellos, porque hace mucho daño. Una persona que te hostiga, que te instiga, que te maltrata, no puedes tener una relación con una persona que solo quiere el mal para ti. Puedes perdonarlo o perdonarla, pero no tener una relación. No estás obligado, Dios sabe. Entonces, hacer la voluntad de Dios es obedecer el deseo de Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Dice su palabra en Mateo 7:22, en el versículo 22 de Mateo, capítulo 7. Mire lo que dice el siguiente versículo. Muchos me dirán, el Señor preparó esto para sus seguidores, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿que no te acuerdas que profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Ya no te acuerdas lo que yo hacía en tu nombre? Amados hermanos, no son las obras, cáptelo bien, no son las obras las que te van a permitir ser parte del reino de los cielos, que te van a permitir entrar al reino de los cielos. Es la obediencia, es el hacer la voluntad de Dios. Si tú usas el nombre de Jesucristo para orar por un enfermo, ese enfermo se va a sanar porque estás usando el nombre poderoso de Jesucristo. Y ese enfermo se va a sanar, pero ¿y tú qué? ¿Qué pasa contigo? Oh, no, pues yo oro y la gente se sana. Bueno, ¿y cómo está tu relación con Dios? ¿Eres obediente? ¿Estás cumpliendo con los principios bíblicos? ¿Con lo que Dios demanda de ti? ¿Lo estás haciendo? Hágase la pregunta y contéstese usted mismo. Porque esto no solo es de que porque Dios me usa sanando, porque Dios me usa cantando, porque Dios me usa profetizando, porque Dios me usa en este y otro ministerio, pero estás obedeciendo. Es lo que Dios le está diciendo ahí. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire que hasta los demonios tiemblan ante el nombre poderoso de Cristo. Pero ¿qué pasa? Mucha gente, cuando eso pasa, se jactan de que son ellos. No, no eres tú. Es porque usaste el nombre de Jesucristo. Y si sabes que ese nombre tiene poder para sanar, tiene poder para liberar y tiene poder para hacer milagros, entonces sométete a ese nombre que tú predicas, que tú usas para hacer obras. Porque si no te sometes, aunque haya liberación de demonios, aunque haya milagros de sanidad, aunque haya lo que hagas en el nombre de Él, si no te sometes, si no obedeces, ni te vistas que no vas para ningún lado. No eres parte de la fiesta. No eres parte de la fiesta. Lo dijo claro ahí. ¿Sí lo entienden? Está claro ahí. Porque muchos, dice el Señor, lo está
profetizando, escatológicamente, eso es lo que va a pasar. Muchos me van a decir, Señor, pero si en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿por qué ahora no podemos entrar? Simple y sencillamente porque no hicieron la voluntad. El deseo de mi Padre, lo que Dios quería de ustedes, no lo cumplieron. Se hicieron los locos, miraban para otro lado. En el momento que Dios les demandaba algo, les pedía algo, no lo valoraban. Mire, Dios a través de su palabra nos habla, y a través de la palabra predicada y enseñada nos habla. Para eso Dios puso pastores, hermano, puso evangelistas, puso maestros. A través de nosotros Dios habla a su pueblo y nos habla a nosotros. A los primeros que nos habla es a nosotros, los que predicamos, los que enseñamos. A los primeros que nos habla es a nosotros. Y si nosotros no estamos obedeciendo, ni estamos haciendo su voluntad y hacemos lo que nos da la gana, igual, ni me visto que no voy. Pero esto es necesario que ustedes lo sepan, porque muchos viven una vida religiosa. Cristo no es religión. Cristo no es religión. Cristo es salvación y vida eterna. Cristo es nuestro Señor, a quien debemos decirle, sí Señor, sí Señor. Lo que tu palabra diga, lo que tú me mandes a hacer, Él va a hablar contigo. No tal vez audiblemente como lo hago yo, pero lo va a poner en tu mente y en tu corazón las cosas que debes de hacer. Pero ¿qué hace mucha gente cuando no les conviene? Lo que el Señor les está pidiendo, lo reprenden más bien. Se ponen a reprender al Señor. Ah, no, el Señor te reprenda. Eso, en la situación que estoy no puedo hacerlo. Este es el lugar donde Dios nos puso. Dios nos dio este lugar para que aquí le adoremos, le alabemos. Y es responsabilidad de todos tener cuidado de este lugar. Dios bendiga, hermanos, a los hermanos que se gozan sirviendo al Señor, cuidando su casa, atendiendo su casa. Eso es hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios se manifiesta a través de sus siervos, de sus profetas, a través de sus líderes. Mire, hermano, ¿cree que nos puede venir a ayudarnos a hacer esto? Vamos a trabajar en la obra de Dios. Y usted dice amén. Desde ese momento usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Yo me gozo, hermano, y eso da descanso a un líder espiritual, a un pastor, a un hermano que está a cargo de un grupo. Da descanso porque tiene el apoyo y el respaldo de aquellas personas que cuando se trata de Dios nunca dicen que no puedo. Dicen amén, amén. Dios bendiga a esas personas que dicen amén, porque Dios sabe que le aman. Si alguien conoce, si le amas, es Dios. Es como mi esposa, ella sabe si yo le amo o no. Yo sé si ella me ama o no. ¿Por qué? Porque estamos conviviendo todo el tiempo. Pero yo no puedo decir te amo y luego la estoy maltratando. Y que cuando ella me pide algo, yo tengo para dárselo, no se lo doy porque pues soy tacaño. Puede decir, y este solo me dice te amo de boca, de palabras, pero a la hora de accionar no lo hace. De esa manera nosotros calibramos el amor. Pues igual Dios, ¿cómo decir? Dice el Señor, le mando a hacer algo y no lo hace. Le pido que haga algo y no lo hace. Pone excusa. No caigamos en ese nivel de desobediencia. Si a alguien le tenemos que decir siempre amén, así sea lo que tú digas, mi Señor, es a Dios. Dios no se merece que le digamos un no. Dios no se merece que lo releguemos a un segundo, tercero, cuarto lugar. Dios debe ser en tu vida, en mi vida, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, el primer lugar. ¿Qué lugar debe ser? Ve, ya, eso es bueno. Ya se está liberando. El primer lugar. Que Dios sea el primer lugar.
¿Y qué dice el verso 23? A ver, léame ahí el verso 23 del capítulo 7. Entonces les declararé, dice, y entonces yo les voy a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A quién se lo está diciendo? A los que le dijeron, pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. No es las cosas que hagas, es la manera como lo haces y en qué nivel de obediencia lo estás haciendo. No es para sobresalir tú, es para darle la gloria y la honra al Señor. Es para que lo que tú hagas lo haces porque Dios, es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti. Que no solamente cuando necesitas que la gente vea cómo Dios te usa, no, es cuando donde nadie te ve, tú haces la obra de Dios. Tú apoyas la obra de Dios. Si amas a Dios, vas a respaldar y apoyar su obra. Esta es la obra de Dios. En este lugar es donde, así como usted está sentado, va a llegar gente y todas esas sillas que usted ve ahí vacías van a estar llenas porque usted está haciendo la obra de Dios. Usted va por ahí a su vecindario, usted va con su vecino, usted va con sus amigos, llegan sus familiares y usted les dice, mira, hay personas que ponen de excusa. Y qué lamentable y triste es. Oh, es que llegó mi hermano, llegó mi tío, llegó mi primo, y por eso no voy a ir a la iglesia hoy. Es cuando más debes de venir. Para decirle, ¿sabe qué? Hoy es día de ir al servicio, adorar a Dios, alabar su nombre. Acompáñame. Si no quiere venir, pues ya es problema de la persona que lo visita. Pero que ellos vean que usted sí ama a Dios y obedece a Dios y que no se va a quedar ahí, ni nadie le va a impedir que usted venga a adorar y alabar el nombre poderoso del que le da la vida y la salud cada día. Es a Dios a quien nos debemos. Si hoy usted y yo amanecimos vivos y estamos respirando y nos sentimos bien, es porque Él así lo decidió. Muchas personas hoy mismo no amanecieron vivas. No respiran. Hasta ahí les llegó el corrido, hasta allí les llegó el oxígeno. Dios le cerró el oxígeno. Ese oxígeno que usted anda respirando con libertad, le pertenece a Dios. En un hospital, los oxígenos que tienen le pertenecen a los hospitales. Y cuando el doctor dice, este está gastando oxígeno, ciérrenle la botella porque ya, como quiera, está consumiendo oxígeno de más. Y ya cuando le cierran esa botella, hasta ahí llegó. Pero nosotros estamos aquí en el oxígeno del Señor. Y eso merece que le demos la honra, la gloria y la alabanza. Entonces estas personas que se jactan de que es que yo hice esto, yo hice lo otro, y ayudé a mucha gente. Cuando alguien me pedía un favor se lo hacía, yo iba y corría para acá y para allá. Pero dice el Señor, entonces yo les voy a decir, les voy a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pareciera contradicción, ¿no? Ahora, Dios no está diciendo que no hagas la obra, que no atiendas a la gente, que no ayudes, no está diciendo eso. Pero que no te descuides. Que no te descuides de darle a Dios lo que es de Dios. Por eso el Señor le dijo claramente a Pedro, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. No juntemos las cosas. Lo que es de Dios va primero. Lo de Dios va primero. Pastor, es que yo no puedo hacer esto porque primero tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y ya no me queda para ayudar la obra. No es así. Por eso es que la gente vive ajustada, vive totalmente desesperada. Pero cuando inviertas los valores, cuando pongas en el orden de los valores, va Dios primero Dios, Dios se encarga de lo demás. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Buscad primeramente a quién.
Y el reino de Dios es para donde vamos, hermano. Es el lugar que nos espera a los que le somos fieles a Dios, a los que estamos perseverando, a los que realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en obediencia. Justicia es y obedece. Buscar primeramente el reino de Dios obedeciendo, que las cosas que no las has resuelto porque estás buscando primeramente el reino de Dios, dice, te serán añadidas. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué cosa tienes necesidad. Pero cuando buscas primeramente cómo resolver tus necesidades, dejando a Dios a un lado, entonces estás obrando al revés. Estás dejando primero, buscando las añadiduras y dejando a Dios relegado en último lugar. Dios Padre, que tu pueblo entienda esta palabra. ¿Qué es lo que debemos de buscar primero? El reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán de parte de Dios añadidas a tu vida. Porque Dios da conforme a su voluntad. Y Dios te va a dar lo que te conviene. Dios no te va a dar algo que te va a afectar, que te va a hacer mal, que te va a hacer daño. Las cosas que te afectan y que te hacen daño, lo que hace Dios es que te las quita. Dios te las va quitando. Todo aquello que te está torturando, que te está angustiando, que te está maltratando, que te tiene en aflicción de espíritu, Dios te las quita. Y te añade a tu vida lo que tú necesitas, lo que yo necesito, lo que todos necesitamos, Dios las va a añadir. Si buscamos primeramente a Él, nada más que a Él, obedeciendo y su justicia en obediencia, Dios va a responder. Dios no tiene, hermanos, limitaciones, Él tiene poder. Lo que para usted y para mí es imposible, para Él no lo es. No lo es. Aleluya. Porque yo no quiero, hermano, que aquel día oiga estas palabras tan terribles. Nunca te conocí, malvado. Nunca os conocí, apartados de mí, imagínense. Quítate, hazte a un lado, no sé quién eres, no te conozco. Porque siempre hiciste lo malo. Hay personas, hermano, que creen que quieren disfrazar el mal, haciéndolo ver como si es bueno. Dios conoce, si algo Dios conoce nuestros pensamientos y conoce nuestro corazón. Y la Biblia dice ahí en Jeremías, en el capítulo 17, el capítulo 17, verso 10, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta divina dice: yo, Jehová, yo lo conozco, que escudriño la mente y el corazón del hombre para darle a cada uno según sea su obra. O sea que lo que tú hagas es el pago que vas a recibir. Mira lo que David decía. Todos conocemos al rey David, un siervo de Dios, escogido por Dios. David decía en el Salmo 40, versículo 8, Salmo 40, verso 8. Señor, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón.
Amados hermanos, lo que Dios te pide va a agradar tanto a Dios como a ti mismo. David entendió esto desde un principio. Por eso el Señor, con todas sus faltas y sus debilidades y sus errores que él cometió, el Señor dijo de David, es conforme a mi corazón. Y David dice en el verso 8 del capítulo 40 de Salmo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, tu palabra, esta es la ley de Dios. ¿Cuántos tienen un libro de esto en su casa? David no lo tenía guardado, ni lo tenía ahí que solo se acordaba de usarlo cuando iba a ir al templo. David lo leía todas las noches. Y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando la palabra está en ti, hermano, lo único que vas a hablar es palabra de Dios. Cuando una persona llega a ti, tú le hablas la palabra de Dios. Tú le aconsejas con la palabra de Dios. Tú le animas con la palabra de Dios. Tú le haces ver que solo Dios le puede ayudar. Por eso dice, tu ley está en medio de mi corazón. David se gozaba de decir, oh, qué bendición es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se siente usted cuando obedece a Dios? Se siente algo, es un misterio, pero algo dentro de usted dice, gracias Señor, porque me permitiste, me diste la fuerza para hacer lo que tú me pediste que hiciera, para cumplir con tu deseo. Gloria a Dios. Aleluya. Si Jesucristo mismo obedeció, Jesucristo nos vino a dar ejemplo. Él no nos pide algo o nos pone en una carga que Él no pudo llevar. Él lo hizo. Dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 7. Vamos a leer hasta el verso 10. En Hebreos capítulo 10. Su palabra dice, en el verso 7 dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cuando Dios le manifiesta a Jesucristo el plan divino que tiene que descender a la tierra en la misma naturaleza humana, en la misma figura humana de nosotros los hombres, para vivir entre nosotros, pero para poder nosotros ser rescatados, para ser nosotros salvos por Dios, Él tiene que ser el sacrificio pascual. Él tiene que ser el cordero presentado en sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo vino aquí, Él sabía lo que venía. Y no fue fácil para Él. Ustedes saben muy bien que llegó un momento donde Él oró, cuando vio a la gente cómo era, de egoísta, de desobediente, de rebelde, de que no querían agradar a Dios. Dijo, Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. No permitas que yo muera. Pero que no se haga lo que yo digo, Señor, sino tu voluntad. Yo a eso vine, a hacer tu voluntad. Si Él no moría, usted y yo no estuviéramos aquí ahora. Pero Él murió para darnos vida. Él se sacrificó por nosotros, porque la única manera de Dios perdonar el pecado es que alguien al nivel de Dios fuera sacrificado. Y ningún ser humano y ningún ángel se atrevió a esta misión. Pero sí su Hijo dijo, yo voy. Por eso dice ahí, entonces dije, verso 7 del capítulo 10 de Hebreos, hay aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en tu palabra, en el rollo del libro está escrito de mí. Yo voy a cumplir lo que tú escribiste para yo hacerlo, voy a hacer como tú lo decidiste. Dice el verso 8, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado. No quisiste ya más esas
Esos sacrificios que solo cubrían el pecado. Ya no más sacrificios que cubren el pecado. Ahora quieres un sacrificio que solo en la persona de Cristo lo podíamos encontrar. No que cubre el pecado, sino que nos limpiara del pecado. Y el único que nos limpia el pecado es Cristo Jesús. Dice, el pecado no quisiste, dice, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Estoy dispuesto a que eso quede atrás, para que ahora la gente a través de mí limpie, a través de mi sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, sean limpios. Dice el verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo vino a santificarnos, no vino a cubrir el pecado, vino a santificarnos, a limpiarnos, a purificarnos. Esa es la obra de Dios. ¿Cuánto agradecen a Dios esta obra? Gloria a Dios. Así es que Él lo hizo. Él nos mostró, nos dio el ejemplo de que sí se puede agradar a Dios. ¿Y quiénes son los que realmente hacen la voluntad de Dios? En su ministerio terrenal, Jesucristo estaba reunido con sus discípulos, así como yo estoy con ustedes ahora. Y lo llegaron a buscar. Miren lo que Jesucristo contestó. Marcos capítulo 3. Vámonos a Marcos capítulo 3. Versos 31 al 35. Dice en el verso 31 del capítulo 3. Vienen después sus hermanos y su madre, hablando de María, la que Dios usó como instrumento para que Jesucristo naciera. Y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Verso 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y dice el 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es como que alguien venga y me dice, pastor, ahí está su mamá, bueno, que se espere. Estoy en los negocios de mi padre y necesito terminar. Pero muchos dicen, oh, ahí está mi mamá. Hermano, están despedidos. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene su espacio. ¿Qué quiso decir Jesucristo ahí? No quiere decir que no los amaba a su madre, que era representando a su madre aquí en la tierra, a sus hermanos, porque María no solo tuvo a Jesucristo. Si no sabía, lea bien la Biblia, tuvo más hermanos. María tuvo más hijos. Pero Él lo dijo claro. Si alguien habló claro en este ministerio fue Jesucristo. Cuando le pidieron eso, cuando les dijo, Él les respondió diciendo, verso 33, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Hay una pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, yo los miro a ustedes así ahora, así los miró Jesús. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quiénes son los hermanos y las hermanas y la madre de Jesús? Los que hacen ¿qué? La voluntad de Dios.
¿Usted quiere ser parte de esa familia? Yo les pregunto, a ver si captaron esto. ¿Qué debemos de hacer? Es que no lo oigo bien. ¿Será que viene un poco sordo? ¿Qué debemos de hacer? ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? A ver quién entendió eso. Obedecer ¿a quién? A Dios. Cumplir con el deseo de Dios. Mira, y un día de esto le dije a mi esposa, y ahí está ella. No sé qué me preguntó. Le digo, mi amor, tus deseos son órdenes para mí. Como tus deseos son órdenes para mí. Y ella se quedó agradada. ¿Cuánto más decirle a Dios tus deseos? Lo que tú quieres de mí, yo lo voy a hacer. Padre, tus deseos son órdenes para mí. Los reto a hacer eso, hermano. Mire para arriba y dígale, Señor, Padre, tus deseos son órdenes para mí. Póngase de pie, hermano. Dígaselo de pie en una manera reverente. Padre, tus deseos son órdenes para mí. Porque el hacer tu voluntad me agrada. El hacer tu voluntad me agrada. El hacer tu voluntad me agrada. Gracias, Padre, por este pueblo hermoso que pusiste en esta mañana, en este lugar. Bendice a los que nos visitaron. Que tu palabra no vuelva vacía, sino que dé fruto abundante en su mente y en sus corazones. Y que esta palabra, Dios, ella, después de salir de aquí, la puedan escudriñar en sus hogares. Y lo que yo no les pude decir, que por medio de tu Espíritu Santo tú se lo añadas. Tú les hagas ver, Señor, lo que tú realmente quieres de nosotros. Queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos a entender cuál es tu voluntad. Porque queremos ser parte, Señor, entrar al reino de los cielos. Queremos estar contigo para siempre. Queremos entrar al reino tuyo, Señor, y estar ahí. Quita lo que estorba en nuestras vidas, Señor. Danos lo que necesitamos. Ayúdanos a serte fiel hasta la muerte, a no mirar atrás. Ayúdanos a perseverar hasta el final, puesto los ojos en ti, Señor, autor y consumador de nuestra fe. Y bendice a mis hermanos que son obedientes a tu palabra y que hacen tu voluntad, cumplen obedeciendo tu voluntad, para que así tu bendición sea derramada en gran manera sobre ellos, sobre sus casas, sobre su familia, sobre sus seres queridos, sobre sus amigos, sobre sus compañeros de trabajo, sobre todas aquellas personas por las que ellos te piden, Señor. Tú respondas, porque ellos han respondido a ti, Señor. Yo los bendigo de esta manera, a cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.